Karl Marx, Alienaciones, por Héctor Castellanos, Germán Galindo y Jonathan López. Actividad de sensibilización. A continuación les mostraremos unas imágenes sobre alienaciones. La idea es que ustedes las analicen e intenten identificar qué tipo de alienaciones hay en cada imagen. Al final del video les mostraremos las respuestas. El trabajador, desde el punto de vista capitalista, no es una persona en sí misma, sino una mano de obra que puede representarse en su equivalente económico. El trabajador es una determinada cantidad de dinero utilizable como mano de obra para la multiplicación del mismo. Los trabajadores no trabajan para sí mismos o para satisfacer sus propias necesidades, sino que trabajan para unos capitalistas que les pagan un salario de subsistencia a cambio del derecho de utilizarlos para lo que deseen. La palabra alienación viene de alienus, que significa algo extraño o ajeno. Los idealistas alemanes le dan un nuevo sentido a la palabra, algo así como alejamiento del hombre respecto de sí mismo, perdiendo su autenticidad. En el marxismo, alienación significa la pérdida del ser del hombre en sus productos o intuiciones. El concepto marxista de alienación incluye 4 componentes. En la sociedad capitalista, los trabajadores están alienados de su actividad productiva. Los trabajadores no trabajan para sí mismos, ni para satisfacer sus propias necesidades, sino que trabajan para unos capitalistas que les pagan un salario de subsistencia a cambio del derecho a utilizarlos en lo que deseen. Trabajadores y capitalistas creen que el pago de un salario significa que la actividad productiva pertenece al capitalista, por lo que los trabajadores están alienados respecto a su actividad. Así, la actividad productiva se reduce únicamente a ganar el suficiente dinero para sobrevivir. Los trabajadores están alienados no solo respecto de las actividades productivas, sino también del objeto de esas actividades, el producto, ya que éste no pertenece a los trabajadores y no puede utilizarlo para satisfacer sus necesidades primarias. El producto, como el proceso de producción, pertenece a los capitalistas, que pueden usarlo como deseen, viéndolo generalmente para su beneficio. Así, los trabajadores no tienen una percepción correcta de lo que producen, y menos aún en largas cadenas de producción. El capitalismo, los trabajadores están alienados de sus compañeros de trabajo. El capitalismo destruye la cooperación natural, produciendo una sensación de soledad. Por otro lado, el capitalista enfrenta a los trabajadores entre sí para detectar cuál de ellos produce más, trabaja más rápidamente y agrada más al jefe, generando hostilidad entre los compañeros de trabajo. En la sociedad capitalista, los trabajadores están alienados de su propio potencial humano. Los individuos cada vez se realizan menos como seres humanos y quedan reducidos al papel de bestias de carga o máquinas inhumanas. La conciencia se entumece y el resultado es una masa de personas incapaces de expresar sus capacidades específicamente humanas, una masa de trabajadores alienados. También en el marxismo existen varios tipos de alienaciones. La alienación económica consiste en la explotación del obrero en cuanto que el obrero es desposeído de los objetos que produce, no es dueño de su actividad y su mundo se transforma en un mundo deshumanizado y objetivado. El objetivo de Marx a este aspecto consiste en la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. La alienación social consiste en la división de la sociedad en clases. En la sociedad capitalista, los seres humanos quedan clasificados de acuerdo con los bienes materiales que poseen. El objetivo marxista consistirá, pues, en la eliminación de todas las clases. La alienación política es el resultado de la división del trabajo. Unos mandan y otros obedecen. El Estado, en lugar de servir a la sociedad, tiene a esclavizarla, en provecho de los intereses de los gobernantes. Su misión consiste en administrar la explotación del proletariado. De ahí que Marx señale que el obrero no tiene patria y que predique el internacionalismo proletario. Proletarios de todos los países unidos. Desde este punto de vista, la aspiración última de Marx es la abolición del Estado de todos y convertir el mundo entero en patria de la humanidad.
La alienación religiosa consiste en la evasión de la realidad hacia un mundo trascendente e ilusorio, que sirve de consuelo y esperanza para una situación mundana, desgarradora e injusta. En este aspecto, Marx rechaza todas las religiones y niega toda trascendencia. Según él, Dios no existe y la religión es el opio del pueblo, pues tiende a adormecer la praxis revolucionaria y la liberación de los seres humanos. La religión, como el resto de la ideología, está al servicio de la clase dominante. La alienación metafísica consiste en servir de justificación racional al orden establecido, limitándose a ensartar prejuicios rentables para la clase dominante. Otro tipo de alienación es la alienación militar según Marx. Cada uno de nosotros tenemos músculos, bíceps y una capacidad de defensa. Pero entonces, la sociedad o los individuos de la sociedad renuncian a esta capacidad de defensa y la entregan a un cuerpo especial, que son los militares, la policía y el Estado, que los controla, que pasan a tener la exclusiva de la violencia. Es decir que, legalmente, ellos pueden actuar violentamente y el resto de los ciudadanos no pueden actuar violentamente. Entonces hacen entrega de su fuerza física a un cuerpo especial, que es el cuerpo militar. Bueno, yo hablar de la plusvalía. La plusvalía es un concepto desarrollado por Marx con el fin, pues en mi opinión, con el fin de hacer una crítica al capitalismo, ya que él era considerado el padre del comunismo. La definición de plusvalía es el valor que el obrero que percibe un salario por su labor genera por encima del dinero que representa su esfuerzo laboral. Eso quiere decir que el obrero o proletariado está haciendo más esfuerzos que de lo que es necesario, y ese dinero que no es pagado al obrero es retenido por el capitalista o el burgués, y eso se hace llamar como la plusvalía. Un ejemplo de esto es que si una persona que debe trabajar 8 horas diarias para satisfacer sus necesidades básicas y pues también las de su familia, recibe una paga de un 60% por debajo de lo normal de un sueldo, en este caso el mínimo para Colombia, el porcentaje restante de ese salario queda en manos de su empleador o el burgués. Este también representa la plusvalía generada por la labor. Bueno, este tipo de plusvalía se puede explotar de dos distintas formas por parte del capitalismo. Existe la plusvalía absoluta, que es extendiendo la jornada laboral, y la plusvalía relativa, que es recortando el valor de la fuerza de trabajo, es decir, bajándole el sueldo. O sea, si este llega a bajar el salario, por obvias razones, la plusvalía llegaría a subir hacia el inversionista o el burgués. Bueno, Karl Marx nació en Treves, parte del Reino Unido de Prusia, el 5 de mayo de 1818 y murió de bronquitis y pleuritis en Londres, Reino Unido, en 1883. Fue filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Junto a Friedrich Engels es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno y del marxismo y el materialismo histórico. Sus escritos más conocidos son El Manifiesto del Partido Comunista y El Capital. Nació en una familia de clase media en Treves, estudió en la Universidad de Bonn y en la de Humboldt, de Berlín, donde se interesa por las ideas filosóficas de los hegelianos de izquierda o los jóvenes hegelianos. Se casó con Jenny von Westphalen en 1843. Más tarde, después de terminar sus estudios, se dedicó a su periódico, Gaceta Renana, en donde comenzó a usar la dialéctica de Hegel para influir en sus ideas sobre el socialismo. Fue exiliado a Bruselas, Bélgica, donde se convirtió en una figura importante de la Liga de los Comunistas. Después, en 1849, se exilió en Londres, donde empobreció, aunque se siguió escribiendo sobre sus teorías sobre la sociedad. Allí en sus primeros años sobrevivió gracias a que parte de los ingresos de su colega Engels eran destinados para él. Entre 1851 y el 52, Marx escribió sobre el 18 de mayo de Luis Bonaparte, obra que trataba sobre la Revolución Francesa de 1848. Y en ella expandió sus conceptos del materialismo histórico, la lucha de clases y la dictadura del proletariado. En
En 1867 se publica Capital, una obra que analiza el proceso del proceso de producción capitalista. En este Marx elaboró su teoría del valor-trabajo, su concepción de la plusvalía y de la explotación. El segundo y tercer volumen se mantuvieron como manuscritos hasta que fueron publicados por Engels. Después de muerto fue que sus ideas comenzaron a ejercer influencia sobre los movimientos socialistas. Lenin fue el primer hombre en poner en práctica el pensamiento de Marx. Tiempos modernos, una historia sobre la industria, sobre la iniciativa individual, la cruzada de la humanidad en busca de la felicidad. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Bauperkin. Philip Bauperkin. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos!